Saludo al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador asociado de México Evalúa. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Héctor, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues un tema interesante porque a veces atendiendo el tema de la epidemia de COVID-19, se habla de los enfermos, se habla también del personal de sanidad, pero ¿qué pasa con los jóvenes, con los más jóvenes, que a veces esto les ha modificado como a todos sustancialmente la vida, ¿no? Para los estudiantes de educación de preparatoria, de bachillerato, de educación superior, ¿cómo están enfrentando este reto y este escenario, doctor? Mira Héctor, yo creo que sin duda alguna, dentro de las múltiples afectaciones que lamentablemente han acompañado a la pandemia del COVID-19, está el tema educativo. Y dentro del tema educativo, de los más afectados están siendo los jóvenes. Los jóvenes, por múltiples razones, están teniendo afectaciones en tres aspectos. Por un lado, tienen el aspecto en sus aprendizajes. Recordemos que veníamos ya de un problema en México en donde las pruebas, tanto internacionales como nacionales, lamentablemente muestran que hay un número importante de chavos que no comprenden lo que leen o que tienen un manejo de matemáticas deficiente. Cuando llega la pandemia, muchos de ellos no han podido mantener un contacto continuo con sus maestros y eso les está afectando en términos de su ánimo de seguir adelante con sus estudios. Al mismo tiempo, hay un problema muy importante, tanto por el lado anímico como por el lado económico, que también está haciendo más complicada la situación para ellos. Lamentablemente hemos visto cómo hay una afectación muy seria para la economía de las familias, dadas las circunstancias. Hay pues ya cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de empleos que se ha perdido, e incluso el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 10.2% para la economía. Eso significa que muchos de los chavos, por razones económicas, están tratando de encontrar la manera de ayudar en casa y algunos de ellos están abandonando la escuela. A eso se suma que por situaciones múltiples, algunos hogares con problemas de violencia, algunos problemas, pues que lamentablemente en algunos hogares ha habido decesos por esta enfermedad o hay una angustia mayúscula porque algún familiar, algún amigo cercano está enfermo por el COVID. Y eso está impactando en la parte socioemocional de los chicos. Y por lo tanto, la combinación de, por un lado, no poder, hay un aspecto que no han podido muchos mantener contacto con los maestros. El contacto a veces no ha sido el más efectivo. Hay un problema de economía en casa y hay un problema anímico serio. Todo eso está repercutiendo de manera muy seria en los chicos. Y el sistema educativo de por sí ya venía con un problema muy serio y eso para la audiencia que nos está escuchando tiene que uno estar consciente por qué la situación, Héctor, se vuelve más complicada. Antes de que llegara la pandemia, para el ciclo escolar 2019-2020, el país perdió espacios para darle a los jóvenes oportunidad de estudiar. 95,000 alumnos no llegaron a la media superior, a pesar de que durante todos los años que va del siglo XXI, habíamos venido creciendo en la matrícula, en la cobertura para media superior. Recordarás que incluso ya se puso en la Constitución desde 2012 que es obligatorio acudir a este nivel educativo, pero a diferencia de que habíamos venido creciendo en abrir espacios para los chicos para estudiar, ya primero en el ciclo escolar 2018-2019 vimos un frenón importante, una caída en donde solo hubo un crecimiento de 0.1%, es decir, prácticamente no hubo espacios, pero después, ya en el siguiente ciclo escolar, ahora sí, pues responsabilidad completa del nuevo gobierno en su cargo, la educación media superior,
pues lamentablemente se redujeron los espacios, insisto, 95,000 chicos menos tuvieron. Esto representa una caída del 1.8% en la matrícula de este nivel educativo. Es que, doctor, todo lo que nos platica es un escenario catastrófico, ¿no? Desde los jóvenes que ya no van a poder estudiar porque pues ya no hay dinero en casa, porque los papás perdieron el empleo, ¿no? Desde los jóvenes que tienen problemas, ya usted lo señalaba, en aprendizaje, por ejemplo, en matemáticas, pero también las carreras que tienen que ver, directamente con estar en laboratorio, con cuestiones Exacto. prácticas en la escuela. ¿Cómo se va a resolver eso? Eso no se puede llevar por línea, ¿no? Por ejemplo, hablo de las ingenierías, por poner un ejemplo, de la química, de la biología, de la física. Pero hay también un rezago terrible, ¿no? Para los jóvenes que viven en lugares apartados y que quizá la conexión a internet es deficiente, ni siquiera pueden o van a poder seguir sus estudios en línea. ¿Qué podemos hacer? O sea, no sé, se me ocurre que los jóvenes que se conozcan hacer como clubs de estudio, ¿no? Que el que vaya más aventajado en las disciplinas, pues pueda ayudarle a los que vayan más rezagados. No sé, ¿qué se le ocurre o qué propone, profesor? A ver, yo creo que lo describes muy bien, porque lamentablemente la complicación de este problema es sustantivo, porque a los problemas que yo mencioné está el hecho que, por un lado, a diferencia, por ejemplo, de la crisis económica que se produjo hace 12 años, en el 2008, y que también tuvo efectos sobre la educación entonces, sobre todo en la educación privada, en donde muchos chicos que cursaban la prepa y demás, migraron de la educación privada a la pública. La pública, digamos, que tenía en ese momento la capacidad de desarrollar una red de protección y recibirlos. Ahora la complicación es mayor porque, por un lado, por eso mencioné que ya antes de la pandemia se había caído la cobertura. Es decir, esa red de protección no está porque no hemos en este ciclo escolar tenido los espacios suficientes para los chavos. Está el problema que tú mismo acabas de decir, que tienes toda la razón, y nosotros hemos también insistido al respecto. Los chicos, por ejemplo, de los bachilleres técnicos, los chicos del CONALEP, hay materias que por su característica es muy difícil enseñar a la distancia. Requieren el conocimiento de máquinas, la práctica de máquinas, el hacer experimentos en los laboratorios y demás. Y hasta ahorita, lamentablemente, han pasado los meses y no se ve que la autoridad tenga un plan para ver qué vamos a hacer con esos chicos. La complicación, y pues perdón que lo diga tan crudo, pero es importante que la sociedad, los papás, los chavos, tengamos en cuenta ante qué nos estamos enfrentando para encontrar soluciones. La complicación es que, por un lado, venimos acarreando ya las afectaciones educativas que esta pandemia en este ciclo escolar está produciendo. El próximo ciclo escolar, dado como pintan las cosas, dado que la propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que el fenómeno viene por olas, en todo realismo, en el mejor de los casos, vamos a tener un sistema Sí. híbrido, es decir, combinando presencial y a la distancia. Y entonces vamos a tener complicaciones para también el ciclo escolar 2021. Entonces, por un lado, puede ser que hagan este tipo de grupos en estudio los que pueden hacerlo a través de la tecnología, Sí, pero no es la realidad de un montón de chicos, Héctor. sí. Entonces, el problema se complica aún más y aquí sí, como sociedad, ustedes como medios que tienen la posibilidad de poder incrementar la visibilidad del problema e incrementar, perdón, el costo político para la autoridad que no se está poniendo las pilas. Sí, En esta circunstancia tan difícil, Héctor, recortaron el 75%, te acordarás que en abril fue la orden del presidente, de sí. recortar el 75% a recursos materiales, incluyendo el sistema educativo. Terrible, Esto es terrible. como quitarle el oxígeno al paciente, en este caso el sistema educativo, cuando más lo necesita. Eso no lo podemos aceptar, dado que la circunstancia es bastante difícil. Muy complicado, doctor. Ojalá el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, oiga esta entrevista. Está usted poniendo los puntos relevantes para los jóvenes. Le agradezco mucho, doctor Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.
Y no solo el secretario, sino también los secretarios en los estados, Por que también se supuesto. pongan las pilas. Gracias, Gracias, doctor. Héctor. Buenas tardes.